Si te dijera que un millonario fue al cementerio a llorar a su esposa y encontró a un niño pobre sentado a los pies de la lápida, tal vez pensarías que es el inicio de una limosna más. Pero no. Ese día, entre la lluvia y la humillación de un guardia, se abrió una luna que guardaba secretos, audios, cartas, una puerta con nombre de sótano y la prueba de cómo algunos ricos convierten el dolor de los demás en aplauso. Esta es la historia de cómo un hombre que lo tenía todo aprendió a escuchar, de cómo una madre dijo basta, y de cómo un niño, con sus dibujos, encendió una luz donde nadie miraba. No es venganza, es dignidad. ¿Te quedas? El millonario llegó tarde, con el traje impecable y el corazón deshecho. No había cámaras, no había prensa, solo un cielo gris y una brisa de invierno que se colaba por los huesos. «Te fallé, Alma», murmuró, y el nombre de su esposa muerta se perdió entre las flores marchitas. Al acercarse a la lápida, notó algo raro, un zapatito embarrado asomado detrás del mármol. «¿Hola?», dijo medio incrédulo. Entonces lo vio, un niño, de unos 7 años, con una chamarra desgastada, el cabello alborotado y una mirada que parecía más grande que su carita. Estaba sentado en el suelo, abrazado a una libreta. No lloraba, pero tampoco se movía. Lo más extraño fue que el niño parecía conocer el lugar, como si la tumba fuera su banco favorito. En ese instante, el millonario, Martín Rivas, ese rico que sale en la revista, el millonario que dona a orquestas, y el millonario que perdió a su esposa en un accidente tonto, se quedó sin aire. Lo último que esperaba era encontrar a un niño solo en el cementerio, justo frente a la tumba de Alma. «¿Dónde están tus papás?», preguntó cauteloso. El niño bajó la vista y apretó la libreta contra el pecho. «¿Estás perdido?». «Nada». Silencio. Un silencio que a Martín le sonó injusto. ¿Por qué? ¿Qué clase de ciudad permite que un niño esté solo aquí, en este frío, junto a flores que ya no dicen nada? Una voz detrás interrumpió la escena. «No le haga preguntas, señor», dijo una mujer de manos curtidas con una gorra bleca de jardinera y botas baratas. «Se asusta con los desconocidos». Era Lucía. No llevaba uniforme bonito ni placas doradas. La reconocías por su forma de mirar, por esa paciencia que solo la gente pobre desarrolla a base de golpes diarios. Trabajaba cuidando el césped, acomodando flores, guiando a familias que no podían pagar arreglos lujosos. Si el millonario era noticia, Lucía era la sombra. Si él brillaba, ella se aseguraba de que el brillo no tapara los nombres de los muertos. «¿Lo conoce?», preguntó Martín. «Viene algunos días», contestó ella, moviendo la tierra con una palita. «Se sienta ahí. A veces trae un pan duro». El millonario sintió un nudo. «¿Solo?». «Solo. Aunque…». Lucía hizo una pausa. «A veces lo trae una mujer, la mamá, creo. Pero no siempre». Martín miró la libreta y entonces se fijó en el detalle. En la tapa había un nombre escrito con lapicero azul. Dani. Y justo, debajo, una caligrafía más adulta. «Para Alma». Le tembló el pulso. ¿Qué es esa libreta?» «No lo sé». Lucía levantó los hombros. «No soy de meterme en lo ajeno». El niño, como si su oído estuviera entrenado para reaccionar a un solo recuerdo, alzó la vista y tocó con los dedos el mármol donde decía «Alma Ibarra, 1987-2024». Sus ojos se pusieron brillantes, no de llanto, sino de un coraje más viejo. «¿Conocías a Alma?», se atrevió el millonario. Dani dudó un segundo, tragó saliva y en lugar de hablar, abrió la libreta. La primera página mostraba un dibujo tosco de un colgante en forma de luna, con una nota: «La luna te guarda los secretos». Martín reconoció ese colgante. Era el que Alma llevaba el día del accidente, el que no apareció en el reporte policial, el que él mismo había buscado en hospitales, cajas, cajones y recuerdos. Un colgante barato, pero valioso por todo lo que guardaba de 2 adolescentes que se prometieron no olvidar la luna, incluso cuando la ciudad fuera demasiado ruidosa. «¿Quién te dio esa libreta?», preguntó intentando que la voz no le saliera a gritos. Dani cerró la tapa y, tímido, señaló del otro lado del panteón. Lucía siguió el gesto y frunció el ceño. «La madre. Vive cerca del arroyo, camino a la estación». «¿Y por qué vienen aquí?». Lucía se encogió de hombros. «Cuando uno es pobre, los lugares que dan paz no se eligen por lógica, sino por necesidad. Quizá ella sabía que aquí nadie los correría». El millonario, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran en 5 minutos, quiso llamar de inmediato a seguridad, a asistentes, a quien fuera, pero se contuvo. Estaba frente a un niño y una trabajadora que le hablaban sin miedo, sin el «sí, señor» de las oficinas. «¿Tienes hambre?», le preguntó a Dani. Dani no respondió, pero Lucía notó cómo sus ojos seguían un paquetito de galletas en el bolso del millonario. «Compártale», dijo ella con una sonrisa. «No muerde». Martín le ofreció galletas y agua. Dani las aceptó, mordiendo, despacio,
como si portara un reloj adentro que contaba cada bocado para hacerlo durar. El silencio volvió por un minuto. Entonces se escuchó un grito a lo lejos. «¡Dani! ¡Dani!». Una mujer joven, ojerosa y con la ropa mojada por la llovizna, corría entre las lápidas. Al ver al niño con el millonario, sus ojos se encendieron de alarma. «¿Qué hace con él?», soltó, poniéndose delante. «Suéltelo». «Tranquila», intervino Lucía, poniéndose en medio. Nadie lo lastimó. La mujer respiró rápido, apretó la mano del niño y lo abrazó como si hubieran intentado arrancárselo. «Soy Marta», dijo, aún agitada. «Él es mi hijo. Perdón por el escándalo». Martín, confundido, señaló la libreta. «¿Usted escribió para Alma?». Marta apretó los labios. La piel se le puso pálida como papel. «No sé de qué habla». «En la libreta. Es mi esposa». «Bueno, fue mi esposa». Marta evitó mirarlo. «Mi hijo dibuja. No es nada». En ese punto algo se quebró. Lucía hizo un gesto sutil, como pidiendo prudencia, pero el millonario se encendió, con esa fuerza torpe que tienen los ricos cuando creen que les robaste una respuesta. «Necesito saber», dijo él, «¿por qué su hijo escribe el nombre de mi esposa?». La palabra millonario no la pronunció, pero se le notaba en la voz. En ese «yo exijo» hubo un segundo de tensión, y entonces, como si el panteón fuese un teatro, apareció una tercera persona, un guardia empapado, con ademán de autoridad barata. «¿Hay problema?», ladró el guardia. «Aquí no es lugar para vagar». Miró a Minette Twins, Marta de arriba abajo, como catalogándola de pobre inútil, y a Dani como si fuera un cachorro perdido que molesta. «Tranquilo», dijo Martín. «Yo me encargo». Pero el guardia ya estaba en su papel de humillar. «Señora, si no tiene permiso, se retira. Y usted», miró al niño, «no toque las lápidas. Esto no es plaza». Marta se avergonzó. Bajó la cabeza. La humillación pública hizo eco entre tumbas. Lucía apretó la palita con rabia. «Él no rompió nada», dijo. «No le pregunté». La cortó el guardia. Martín, que conocía lo que era mandar, se interpuso. «Ellos están conmigo». «¿Así?». El guardia se rió. «¿Y usted quién es?». Lucía soltó. «Es el dueño de medio barrio, el millonario de los anuncios». El guardia cambió de cara de inmediato, como si de pronto recordara que su uniforme no podía más contra un reloj suizo. «Ah, discúlpeme, señor Rivas, no lo reconocí. Para que veas cómo funciona el mundo. Cuando el rico habla, al pobre lo hacen callar. Cuando el millonario dice, están conmigo, el guardia se traga su orgullo. Pero esta vez, algo salió mal. Porque Dani, que no abría la boca, de repente jaló la manga de su madre y susurró apenas. «La luna». Marta se puso tensa. «No, mi amor», dijo. «No digas nada». Martín escuchó. Esa palabra le golpeó el pecho. La luna, el colgante, la libreta. ¿Qué demonios sabían ese niño y su madre sobre Alma? La llovizna se volvió aguacero. Lucía ofreció la bodega del jardín para que se resguardaran. En aquel cuarto con olor a tierra húmeda y gasolina vieja, los cuatro se quedaron en silencio. El millonario sentía que él, con su reloj caro y su pena, era el intruso. La madre, nerviosa, trataba de calentar al niño frotándole los brazos. «Podemos hablar tranquilos», dijo Lucía. «Aquí nadie escucha». Martín respiró hondo. «Mire, señora, Marta, no quiero problemas. Solo quiero saber por qué su hijo trajo esa libreta a la tumba de mi esposa». Marta miró a Lucía, como pidiéndole permiso para existir. «No es nada», repitió. «Solo dibuja». «¿Y quién escribió?». «Para Alma», insistió él. «Esa letra no es de un niño». Marta apretó los dientes. «Yo». Un silencio cayó como piedra. «¿Conoció a mi esposa?», preguntó Martín con el corazón trepándosele a la garganta. «Sí», dijo Marta tragando. «Pero no como usted cree. Lo que pasó después fue en cámara lenta». Marta abrió la mochila y sacó un sobre doblado, percudido por la lluvia. Tenía el nombre Alma, escrito con la misma letra de la libreta. «Esto es suyo», murmuró. «Quería dárselo hace días, pero... ¿Qué?», preguntó Martín con una mezcla de ira y esperanza. «Pero la gente como usted no mira a la gente como yo». La frase le pegó como bofetada. El millonario, acostumbrado a pláticas con abogados, no sabía qué hacer con esa verdad desnuda. Abrió el sobre. Dentro había dos cosas. Una foto vieja de Alma, riéndose con el cabello atado, y una tarjeta de una clínica psiquiátrica. Detrás, una nota. «Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo callar. Háblale a la doctora Vega. La luna sabe dónde». Estuvo guardada. El nombre le prendió una alarma. La doctora Vega no era cualquiera. Era la psicóloga más citada en medios, la de los libros de superación que leía medio país. Una estrella, una millonaria del prestigio. «¿Qué tiene que ver la doctora Vega con Alma?», preguntó incrédulo. Marta bajó la voz. «Usted no lo va a creer. Nadie me creyó a mí». «Inténtelo», pidió Lucía, posando una mano en su hombro. «Si no se dice, se pudre». Marta miró a su hijo, que se había quedado dormido con la
libreta como almohada. Alma se reunió con la doctora Vega unas semanas antes de... Mordió los labios. De morir. ¿Por qué? Alma no necesitaba terapia. Todos la necesitamos alguna vez, replicó Lucía, con esa sabiduría sencilla que no aparece en libros caros. Marta siguió. Alma vino a ver a la doctora por algo relacionado con un proyecto de mentoría para chicos del barrio. Ahí nos conocimos. Yo atendía en la recepción de la clínica, por horas. De hecho, por menos, me pagaban por apoyos, sin contrato. Y, un día, llegó llorando. Dijo que la luna ya no brillaba. Traía el colgante en la mano, como si le pesara. Me pidió un vaso de agua y que no la dejara sola. Me habló de un secreto. Martín sintió que el piso se abría. ¿Qué secreto? Marta negó con la cabeza. No pude escucharlo bien. La doctora la llamó y yo tuve que irme a imprimir unos formularios. Cuando volví, Alma ya no estaba. Solo dejó esa foto en el bote de basura. La guardé porque, no sé, me dio pena. Y luego, la clínica, suspiró. Todo siguió normal, hasta que una noche la doctora Vega me pidió que guardara una caja en la bodega. ¿Qué caja? Una caja de cartón con carpetas. Pesaba. Dijo que eran expedientes fuera de agenda. Y mencionó a Alma. Martín lo sintió en la sangre. Una corriente fría. ¿Qué pasó con esa caja? Desapareció. A los 2 días, el guardia la sacó en su moto. Y a la semana, su esposa no pudo terminar. La bodega retumbó con esa última frase. Lucía miró a Martín, como diciendo, «Ya ves por qué te necesitaban». Él quiso negar, quiso asegurar que no había conspiraciones, que el accidente fue eso, un accidente. Pero el colgante perdido, la nota, la clínica, el niño, todo se juntaba como piezas de un rompecabezas que él se había negado a armar. «¿Por qué no fuiste a la policía?», preguntó crispado. Marta soltó una risa amarga. «Porque cuando una pobre denuncia a una millonaria, lo que recibe es humillación. ¿Te suena esa palabra? A mí me suena todos los días». Martín bajó la mirada. La escena del guardia hacía 20 minutos lo quemaba por dentro. Él también había participado en esa lógica sin querer. La lluvia amainó. Dani se revolvió en el sueño y apretó la libreta contra el pecho. Lucía, práctica, preparó un café ralo con la vieja cafetera. ¿Y la luna?, preguntó Martín de pronto. «Dijiste que la luna sabe dónde estuvo guardada». Marta miró la foto. Alma con el colgante. Una vez, Alma me contó, media risa, media llanto, que de niña escondía cartas dentro del llavero de la luna. Se abría como un medallón. Ese colgante... Martín se llevó la mano al pecho, recordando. ¿Se podía abrir? Sí. Entonces, si alguien se lo quitó, se quedó sin palabras. Lucía, que no conocía de conspiraciones, pero sí de intuiciones, resumió. Si hay luna, hay secreto. Si hay secreto, hay alguien que no quiere que salga. El millonario sintió la llamada de su mundo de siempre. Abogados, investigadores, resuelvan esto ya. Pero se quedó con ellos. Por primera vez en meses, eligió no correr detrás de la próxima reunión. «Marta, ¿me dejas ayudarte?», preguntó genuino. No por ser rico, ni millonario, ni por limpiar mi nombre. Por Alma, y por él, señaló a Dani. Marta dudó. Había aprendido a desconfiar de promesas. La ciudad le había enseñado que la caridad trae fotos y la justicia trae factura. «Te doy una oportunidad», dijo al fin. «Pero si me mientes, no vuelves a vernos». En ese instante, el teléfono de Martín vibró. Era un mensaje de su asistente. «Doctor Vega confirmada para panel de filantropía. ¿Anuncio hoy?». Le sudaron las manos. «Tengo que ver a la doctora», murmuró. Lucía lo miró con la ceja arqueada. «¿Y vas a decirle que una madre pobre te contó que guarda cajas en bodegas?». «No», contestó. «Voy a sonreír como sonríen los ricos. Y luego, cuando baje la luz, voy a preguntarle por la luna». La pregunta final quedó flotando en el cuarto húmedo, con olor a café barato. ¿Qué se esconde detrás de la reputación impecable de una millonaria del prestigio? Si tienes la paciencia, acompáñame. Porque lo que viene no es cómodo. Y porque en la próxima escena alguien va a pagar por hablar. La doctora Vega apareció en el auditorio principal del hotel como si flotara. Vestido beige, sonrisa de catálogo, un clicker en la mano y frases que parecían post-its pegados en la mente de la gente. Sanar es decidir. El dolor tiene forma de puerta. No somos lo que sufrimos. A su lado, Martín, el millonario anfitrión, sonreía con la elegancia automática de quien ha presentado a 100 celebridades. Nadie en el salón sabía que 2 horas antes, él había sostenido una libreta con dibujos infantiles y una nota dirigida a su esposa muerta. «Gracias, Gabriela, por estar aquí», dijo Martín, dirigiéndose a la psicóloga. «Tu trabajo ha cambiado vidas. Las vidas se cambian solas cuando alguien abre la ventana», contestó ella, con un guiño que hizo suspirar a media audiencia. El panel avanzó, entre risas y lágrimas estratégicas. Vega habló de programas comunitarios,
de mentorías para niños vulnerables. Mencionó con modestia medida que su clínica había ganado premios por su impacto social. Martín contó anécdotas sobre su esposa Alma. Era la brújula moral de mis proyectos, y el público aplaudió. Cada aplauso le dolía un poco. Cuando por fin terminó el evento, Martín se acercó con un abrazo de amigo. ¿Te quedas un momento?, preguntó, suave. Claro, respondió ella. Si es por un donativo, siempre hay tiempo. Es por algo más personal. Me interesa, dijo la doctora, viéndolo con atención de terapeuta. ¿Quieres hablar de Alma? Los llevaron a una sala reservada. Asistentes, flores, agua con rodajas de limón. Vega cruzó las piernas. Profesional. Te he visto fuerte, le dijo. Pero la fuerza también disfraza culpas. Martín tragó. No vengo por mí. Vengo por una pregunta rara. Alma te buscó antes de... Vega tardó un segundo en responder. Apenas un parpadeo de sorpresa. Atendí a muchas almas, dijo al fin. ¿Por qué? Él observó cada gesto, cada microexpresión que había aprendido a detectar en juntas duras. Nada. Era una actriz consumada. Mi esposa estaba trabajando en un programa de mentoría con niños del barrio. Continuó. Alguien me dijo que quizá... Martín, lo interrumpió con voz terciopelo. Te voy a hablar como profesional y como amiga de la familia. En duelo, la gente escucha cosas. Une puntos que no existen. Si necesitas paz, te puedo recomendar una colega. No busco paz, dijo él. Busco la luna. La doctora se quedó en silencio. El primero real de la tarde. ¿Perdón? El colgante de Alma. La luna. ¿Lo recuerdas? No. ¿Estás segura? Absolutamente. La conversación parecía cerrada, pero las puertas de un secreto no tienen pasador por dentro. Martín dejó la habitación con una certeza. O la doctora mentía o algo la superaba. Y si mentía, ¿por qué? Mientras tanto, lejos del hotel y de los canapés, Lucía llevó a Marta y a Dani a su casita de lámina, pegadita al viaducto. No había lujos, pero sí dignidad, pisos limpios, una plantita de albahaca en la ventana, una mesa de madera con marcas de cuadernos. Les hago una sopa, dijo. No cura traumas, pero calienta. Dani sacó la libreta y comenzó a dibujar. Esta vez, no era la luna, sino una puerta gris con un número, B12. ¿Qué dibujas, mi amor?, preguntó Marta. ¿Dónde guardan las cosas?, susurró. Lucía frunció el ceño. ¿Qué cosas? Las que no quieren que veamos. Regresemos un segundito a la clínica de la doctora Vega. Los pasillos tienen olor a eucalipto y éxito. Las paredes están cubiertas de frases motivacionales impresas como mandamientos laicos. En el sótano, detrás del consultorio de intervención breve, hay un corredor menos pulcro, con puertas numeradas. B11, B12, B13, B12, justo como el dibujo de Dani. ¿Coincidencia? Puede ser. O puede ser que los niños vean donde los adultos no miramos. Esa noche, Martín se quitó el saco, dejó el teléfono boca abajo y se sentó en el piso de su cuarto. Pensó en Alma, en su risa, en su terquedad para creer en lo pequeño. No te vuelvas frío, le decía ella cuando él presumía de cerrar negociaciones sin parpadear. Él prometía que no. Y ahora, estaba helado. Volvió a leer la nota de Marta. Háblale a la doctora Vega. La luna sabe dónde estuvo guardada. Tomó una decisión. No iba a mandar a nadie. Iba a ir él mismo. Al día siguiente, a la hora del cierre de la clínica, un hombre con gorra, mascarilla y chaqueta oscura se plantó en la esquina. ¿Te sorprende? A mí también. Ver a un millonario haciéndose pasar por mensajero no es común, pero el amor, la incertidumbre y la culpa juntan coraje. Esperó a que el guardia de la puerta principal caminara hacia el kiosco de periódicos. En la parte trasera, un portón metálico oxidado daba a una rampa. El candado estaba puesto con flojera. Quienes se sienten intocables se vuelven descuidados. Dentro, el sótano olía a humedad y cloro. Las B11, B12, B13 estaban ahí, como en un dibujo de niño. Martín se acercó a B12, cerrada con llave. Sonrió sin humor. Esto no es una serie de TV. Cuando se iba a rendir, escuchó pasos. Dos mujeres discutían en voz baja. Te dije que eso no se podía archivar con los demás. Gabriela dijo que lo ponga aquí. ¿Y si piden auditoría? Nadie audita lo que no sabe que existe. Se ocultó detrás de un carrito de limpieza. Las mujeres se fueron. Martín no alcanzó a verles la cara, pero sí a escuchar el metálico de una llave en la puerta B12. Cuando el pasillo quedó vacío, caminó despacio, el corazón como tambor. B12. Tenía una cerradura vieja, de esas que ceden más al ingenio que a la fuerza. En un impulso tonto, probó con una tarjeta de su cartera. La tarjeta se atoró. Él gruñó entre dientes. ¿Necesita ayuda?, susurró alguien detrás. Martín dio un salto. Lucía estaba ahí, con una linterna amarilla. ¿Qué haces aquí? Te sigo desde el hotel. No confío en que un rico solito no meta la pata. Sonrió. Además,
Le pedí a un primo que trabaja cerca que me dejara entrar por la rampa. Esto es peligroso. La verdad siempre lo es. Con una horquilla, Lucía tanteó la cerradura. 3 clics y un suspiro. La puerta se abrió. Adentro, cajas de cartón con etiquetas improvisadas. Fuera de agenda, donaciones, borradores, mentoría BDEG. ¿BDEG? Preguntó Martín. Barrio, dijo Lucía. O bodegas, o basura. Cuando a los poderosos no les conviene algo, lo meten en B. Abrieron la caja mentoría BDEG. Adentro, carpetas con nombres. Uno resaltaba, Alma Ibarra, memo interno. Martín tembló. Tomó la carpeta, la abrió. Un memorando con membrete, firmado por G. Vega, pedía suspender temporalmente la colaboración con A. Ibarra por diferencias metodológicas y riesgo de exposición mediática. Había un anexo, un correo impreso donde Alma cuestionaba arreglos con donantes y uso de casos de niños sin consentimiento informado. Dios, susurró Martín. Alma, ¿qué estabas haciendo? Lucía señaló otro documento, una nota de evaluación. Allí se detallaba un plan piloto con menores de zonas vulnerables, prueba de narrativas de resiliencia para publicar resultados. Nombres, borrados con marcador negro. Consentimientos, un solo papel, incompleto. Esto huele a premio, dijo Lucía. Premio para ellos, vidas para los demás. Y si Alma se opuso, Martín no pudo terminar. B12, dijo ella mirando alrededor. Aquí se entierra lo que no debe ver la luz. Sonó un ruido en el pasillo. Voces. Cierran. ¿Quién dejó esa puerta? Se quedaron helados. Martín metió la carpeta en su chaqueta. Lucía apagó la linterna. 2 sombras pasaron frente a la puerta entreabierta. ¿Tú crees que la doctora sepan lo del niño? Dijo una voz. ¿Qué niño? El de la recepción. El que venía con la madre. ¿Cómo se llamaba? No me metas en líos. Las sombras siguieron. Cuando el eco se fue, Martín y Lucía salieron como fantasmas. En la esquina, Lucía sonrió, sin ganas. Ya ves, no soy detective, pero la mugre flota. Esa misma noche, en su casa, Martín extendió la carpeta sobre la mesa. Leyó y releyó. El correo de Alma era claro. No voy a permitir que se use la historia de un niño para vender libros. Si siguen, voy a denunciar. El millonario, con todo su poder, se sintió chiquito. No había visto, no había querido ver. Su esposa había estado peleando por algo grande y él, ocupado en inaugurar, en aparecer, en ser el rico benevolente, no sospechó. Tomó el teléfono. Marta, dijo, ven mañana, por favor, trae a Dani. ¿Encontraste algo? Sí, y necesito que me cuentes de esa puerta. B12, a la par. Mañana siguiente Marta llegó con Dani y con una tensión en el cuerpo que te cuenta años de precariedad. Lucía los recibió con café de olla. Martín puso la carpeta sobre la mesa. Alma envió este correo. Los confrontó. Marta lo leyó sin respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de impotencia, sino de validación. Te dije que no estaba loca, dijo casi riendo. Te dije que no era mi imaginación. Dani, sentado junto a la ventana, coloreaba la puerta gris. Le agregó ahora una luna chiquita en la esquina. ¿Por qué la luna, Dani? Preguntó Martín suave. Porque ahí está, dijo el niño. En el cajón. ¿Qué cajón? El de la mesa donde ponen las galletas de los doctores. Marta se alarmó. Dani, no. Déjalo, intervino Lucía. Que diga. Dani siguió, como si abriera un baúl. Ese día que fuimos, la señora de los lentes, secretaria, asistente, le quitó la luna a la señora bonita, Alma, y dijo que se la tenían que guardar para que no la distrajera. La metió en el cajón. Después, la doctora Moe se enojó porque la señora bonita gritó. A Martín se le aflojó el mundo. ¿Escuchaste algo más? Dani bajó la voz jugando con el lápiz. La señora bonita dijo que no podían usar su historia, que no podían usar la mía tampoco. Y la doctora dijo que mejor se calmara, que si no iba a perjudicar a su esposo. ¿Dijo eso? Marta le tembló la voz. Sí. ¿Y el colgante? La señora de los lentes lo cambió de cajón, y luego lo guardaron en una caja café. Lucía y Martín se miraron. La caja. B12. Esa luna. Tenía que estar ahí. Si la encontraban, tendrían una prueba física de la manipulación. Y quizá algo más. Si el medallón guardaba notas, como decía Alma, entonces... Hoy volvemos, dijo Martín. Pero no podemos ir solos. ¿A quién llamamos?, preguntó Lucía. Martín pensó en la policía y se le vino a la cabeza la misma humillación de siempre. Pensó en periodistas y vio titulares contra él, contra Alma, contra Marta. A un juez, dijo al fin, a uno de los que le debe favores a mi familia. Lucía lo miró con desconfianza. No será cambiar una injusticia por otra, será abrir la puerta. Y luego, hacer que la justicia de verdad entre. Esa tarde, en el despacho del juez Noriega, la carpeta de mentoría BDEG quedó sobre la mesa. Estás pidiéndome una orden de inspección a una clínica privada, dijo el juez. Y tu prueba
Es un correo impreso y el dibujo de un niño. Y mi palabra, respondió Martín. Tu palabra vale mucho en el club, ironizó el juez. Y poco en un juicio. Marta apretó las manos. Había hecho un esfuerzo enorme para sentarse en esa silla frente a un hombre con toga, y no soportaba ver cómo la duda la volvía invisible. Señor juez, dijo, con la voz trémula pero firme, si no me cree a mí, créale a ella. Señaló la firma de Alma. Y si no, vaya usted. Mire, no esconda la verdad detrás de un sello. El juez la miró largo rato, quizás sorprendido de escuchar a una mujer pobre hablarle sin miedo. Al fin, suspiró. No puedo ordenar inspección sin más, pero puedo autorizar una visita de cortesía por una denuncia anónima de irregularidades. Si en esa visita ven algo sospechoso, ahí sí entramos. Me sirve, dijo Martín. Media hora después, ya tenían una cita. La clínica recibiría a representantes del Consejo de Salud, un eufemismo para el juez y su equipo, al día siguiente. El problema, la doctora Vega también estaría, y si olía la trampa, escondería todo. Esa noche, Marta volvió a casa con Dani. Antes de dormir, el niño le dijo, «Mamá, la señora Bonita ya está en 1909. ¿La luna?» Marta contuvo el llanto. «Sí, mi vida, pero desde ahí nos ve. Entonces no hay que tener miedo», susurró él abrazándola. En otro punto de la ciudad, la doctora Gabriela Vega recibió un correo. «Mañana visita Consejo de Salud. Por favor, preparar documentación», respondió con un perfecto. Luego, llamó a alguien. «Plan B», dijo. «No quiero sorpresas». «Entendido. ¿La caja?» «Ya sabes dónde». Mientras tanto, Martín, en su sala amplia, caminó como tigre en jaula. ¿Y si todo era un malentendido? ¿Y si acusaban a su esposa de exagerada? ¿Y si él estaba usando su poder para ajustar cuentas personales? La duda no es enemiga, ojo. A veces te salva del ridículo. Pero esa noche la duda era un veneno. Se detuvo frente a la foto de boda. Alma, con su luna colgando, sonreía con una travesura en los ojos. «No te vuelvas frío», parecía decirle de nuevo. «No lo haré», susurró él. A la mañana siguiente, el Consejo de Salud llegó a la clínica con todo el protocolo. Recepción perfumada, sonrisas, credenciales. La doctora Vega los esperaba con una carpeta impecable. «Aquí están nuestros programas», dijo segura. «Todo certificado, todo transparente». El juez Noriega, disfrazado de burócrata amable, la seguía asintiendo. Martín se mantuvo atrás como acompañante silencioso. «¿Podemos ver el área de archivo?», preguntó uno de los inspectores. «Por supuesto», respondió Vega. «Nuestro archivo es un ejemplo de orden». Bajaron al sótano. Las puertas B11, B12, B13 estaban abiertas, mostrando cajas con etiquetas brillantes, nada de fuera de agenda. La B12, en particular, había sido transformada en depósito de material didáctico, libros infantiles, pelotas, una escena pulcra. Martín y Lucía se miraron. Demasiada perfección. «Qué lindo», dijo Noriega. «¿Y dónde guardan los expedientes sensibles?» «En la bóveda del primer piso», contestó Vega, bajo llave y con acceso restringido. El juez le dedicó una sonrisa cortés. «¿Podemos ver la bóveda?» Subieron. La bóveda era, en 1900... Efecto. Una sala con estanterías de metal, candados electrónicos y cámaras. Documentación legal, consentimientos, informes. Todo en orden. «Creo que todo está en regla», dijo uno de los inspectores mirando al juez. Martín sintió que algo se le desmoronaba. Habían llegado tarde. Lucía, sin embargo, caminó hasta una mesa auxiliar con una bandeja de galletas, la mesa de los doctores, y con la naturalidad de quien limpia un consultorio, abrió el cajón. «¿Puedo?», preguntó, mirando a Vega. «Adelante», respondió ella sin perder la sonrisa. El cajón estaba vacío, salvo por una etiqueta adhesiva mal despegada en el fondo. Tenía restos de pegamento y una palabra arrancada. L-U-N-A. Lucía le lanzó la mirada a Martín. Él respiró hondo. «Doctora», dijo, «¿puedo hacerle una pregunta muy puntual?» «Por supuesto. ¿Usted conoció el colgante de mi esposa?» «Ya le dije que no», contestó, impecable. «Entonces, ¿por qué hay una etiqueta que dice Luna en este cajón?» Un silencio incómodo se hizo. La doctora se inclinó, fingió sorpresa. «Ah, debe ser de los niños. Hicimos un taller sobre el cielo. En un cajón de doctores», dijo Lucía cruzándose de brazos. «Qué creativos». El juez Noriega olfateó sangre. «Doctora, ¿nos permite revisar las cajas de material didáctico de la B12?» Vega dudó por primera vez. «No veo por qué no». Bajaron de nuevo. Lucía fue directa a una caja con cinta café más vieja. Al abrirla, se encontraron con pelotas, crayolas y otra caja dentro, con una etiqueta casi borrada. B12 Luna. La doctora se puso pálida. «Eso no es nuestro». «Claro que lo es», dijo el juez, ya sin disfraz. «Ordeno el aseguramiento inmediato». En medio del revuelo, Martín temblaba. Si ahí estaba la luna,
Si ahí estaba el colgante, si ahí había notas, entonces... El inspector sacó la caja interna y la abrió frente a todos. Dentro, en una bolsita transparente, brilló un medallón barato en forma de luna. Alma, susurró Martín, y el nombre fue aleteo de pájaro y relámpago. El juez tomó la bolsa con guantes. Queda incautado como evidencia. No pueden hacer esto, soltó Vega perdiendo el control por primera vez. No tienen autoridad. Ahora sí la tengo, dijo Noriega. Doctora Gabriela Vega, queda usted notificada de la apertura de investigación por presunta retención indebida de objetos personales, manipulación de expedientes y uso no consentido de datos de menores. El mundo se inclinó. Vega miró a Martín con odio helado. Esto te va a costar, escupió. Tú y tu esposa jugaban a los héroes y no entendieron las reglas. Las reglas no pueden pisar a un niño, respondió Martín, una firmeza nueva en la voz. Esa tarde, cuando todo se calmó un poco, el juez permitió que Martín viera el medallón. Bajo supervisión, lo abrió. Adentro, como había dicho Marta, había una mini carta doblada. Si me pasa algo, mira B12. La luna te guardará lo que no supe decir. Había, además, un chip de memoria minúsculo pegado con cinta. ¿Qué contiene?, preguntó el juez. No lo sé, dijo Martín, pero Alma quería que lo viéramos. Lo que faltaba era un paso, acceder al chip. Y aquí es donde el destino y la dignidad arman equipo. Porque una cosa es encontrar la luna. Otra es soportar la humillación que vendrá cuando el poder se defienda. La doctora Vega no se iba a quedar quieta. Y de hecho, esa misma noche, la policía tocó la puerta de Marta. Señora Marta, dijo un agente, queda detenida por presunta sustracción de material confidencial de una clínica privada. La injusticia brutal no... Avisa, te cae encima como techo podrido. Marta, con los ojos abiertos como platos, miró a Dani, que se escondió detrás de la mesa. Yo no hice nada, gritó. No me lleven. Mamá, sollozó el niño. Lucía, que había ido a llevar pan, se interpuso. Si se la llevan, me llevan a mí también. No se meta, señora. Me meto porque tengo voz, y porque ustedes escuchan más a un millonario que a nosotras. Martín. El grito fue una apuesta. ¿Llegaría? Respondería él como lo hacen los ricos cuando no es su problema. Un auto negro frenó en seco. Martín bajó corriendo. ¿Qué pasa? Orden de detención, dijo el agente mostrando un papel. Por instrumentalizar a su hijo para robar información de la clínica. Eso es una mentira, respondió Martín. Esa orden es irregular. No me diga cómo hacer mi trabajo. Se lo digo yo, intervino el juez Noriega, apareciendo detrás. Esa orden está mal sustentada, y si se llevan a la señora, se llevan también una violación de proceso. El agente dudó. Tenemos que cumplir. Cumplan con la ley, dijo el juez. Aquí hay una investigación mayor abierta. Cualquier medida contra la señora Marta será interpretada como obstrucción. ¿Obstrucción de quién? De la doctora que los mandó, dijo Lucía, señalándolos con el mentón. Porque esto huele a millonario herido en su orgullo. Hubo un segundo en que todo pudo romperse. El agente, entre el orgullo y el miedo, eligió la salida mínima. Vamos a verificar. Nadie se va por ahora. Marta se derrumbó en la silla, temblando. La humillación pública volvió a morder. Martín se acercó y, sin solemnidades, le tomó la mano. Perdóname. Te puse en la mira. A mí me ponen en la mira todos los días, dijo Marta secándose las lágrimas. Pero esta vez no voy a bajar la cabeza. Te prometí cliffhangers suaves, ¿no? Aquí va uno que no es gratuito. Al día siguiente se sabrá qué contiene el chip de la luna. Pero, ¿será suficiente para tumbar a una millonaria de prestigio? ¿O se volverá arma contra quien menos puede defenderse? ¿Te acordás del chip escondido dentro de la luna, no? Bueno, esa mañana lo pusieron sobre la mesa de madera de Lucía como si fuera dinamita. El juez Noriega insistió en que un perito lo extrajera con cuidado, sin contaminar nada. La escena fue rara. Una casa humilde, un millonario con los hombros tensos, una madre pobre sujetando la mano de su hijo, una jardinera convertida en puente, y un juez con el alma entre la ley y la vergüenza. Va, dijo el perito, conectando el adaptador al portátil. Si está encriptado, tardaremos. No tenemos todo el día, masculló Noriega. La verdad no mira el reloj, respondió Lucía sirviendo café. El niño, Dani, coloreaba al margen otro dibujo. Ahora, además de la puerta B12 y la luna, agregaba una escalera que subía a un techo con cámaras. ¿Esa escalera de dónde, campeón?, le preguntó Martín, intentando sonar liviano. De la sala de arriba, dijo Dani sin levantar la vista. ¿Dónde ponen las luces? Ahí hablaron. ¿Quiénes? La doctora y el señor de traje. Él dijo que si la señora bonita seguía molesta, esto se iba a poner feo. Marta y Martín intercambiaron miradas. ¿Un señor de traje? ¿Algún donante rico? ¿Alguien del consejo? En la pantalla apareció un directorio sencillo. Luna. 3 carpetas. Audio, cartas,
Mentoría. El perito miró al juez. El juez a Martín. Martín a Marta. Abra audio. Pidió Noriega. Archivos con fechas. Uno marcado 2 semanas antes del accidente. Le dieron play. La voz de Alma llenó la habitación. Trémula, firme, reconocible. No planeo hacerme la heroína. Solo quiero que paren. No es ético. Yo misma fui a esos barrios. No pueden usar a Dani ni a los demás para demostrar un método que vende libros. Si no regulan esto, voy a denunciar. Silencio. Luego, otra voz. Elegante, modulada. La de la doctora Vega. Alma, baja la voz. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo exactamente idea. ¿Desde cuándo el dolor de los pobres es material de promoción? Cuida tus palabras. Podrías perjudicar a tu esposo. Él tiene una imagen que proteger, contratos que firmar. No me chantajes con Martín. Él no estaría de acuerdo. ¿Estás segura? La grabación se cortó. El perito buscó el siguiente archivo. De la misma fecha, con hora posterior. Voz masculina desconocida. La colaboración con el señor Rivas se cae si esto se filtra. Gabriela, encargado de que no haya ruido. ¿La entendiste? Vega. Lo manejo. Alma. Manejar significa ¿qué? ¿Perder mi colgante? ¿Guardar mis notas? Devuélveme la luna. Un golpe, un forcejeo, un basta, de Alma. La grabación terminaba con una respiración agitada y un portazo. Martín se llevó la mano a la frente. Las paredes se le vinieron encima con cada latido. No era una fantasía. Habían manipulado, presionado, amenazado. ¿Y el señor de traje? Si era quien él imaginaba, la cosa se volvía más turbia. El perito abrió cartas, fotos de documentos, borradores con tachaduras, un manuscrito de Alma con su letra que decía B12. Caja donantes, plus mentorías, plus copia de consentimientos truchos. Esto es munición, dijo el juez intentando no perder la compostura. Pero necesitamos corroborar voces y fechas. En mentoría había hojas de cálculo con nombres censurados, correos donde un asistente pedía más testimonios breves de niños, y un PDF titulado Narrativa de Resiliencia, piloto para publicación Neprero 2. Autoridad moral, pura vitrina. El documento proponía acompañar a menores durante procesos de pérdida y recoger relatos para medir impacto emocional con fines divulgativos. Faltaba lo más básico: consentimiento informado real, cuidado, límites. Aquí hay delito, concluyó Noriega. No solo negligencia, aprovechamiento. Marta respiró aliviada y fuerte a la vez. La humillación de la noche anterior le ardía todavía, pero el fuego ahora iluminaba. No estaba loca. Dani miró a su mamá y acarició su brazo. La transformación empezó a gestarse en otro lado también, en el millonario, porque a veces el rico necesita tocar el fondo de su propia culpa para hacer desde ahí una escalera. Voy a hacer una conferencia hoy, dijo Martín levantándose. Quiero hablarle al país. ¿Y si te destrozan?, preguntó Lucía. Los millonarios finos siempre caen de pie, pero los pobres caemos de cara. No voy a hablar de mí, dijo él. Voy a hablar de Alma, de Dani y de todos los chicos que no tienen micrófono. No puedes usar este material aún, advirtió Noriega. Está bajo cadena de custodia. No lo haré, hablaré de principios y de pasos. Y pediré algo que no se niegue: una auditoría pública con observadores independientes. Esa tarde, Martín convocó a los medios. Apareció sin corbata, con una sola foto de Alma en la solapa y un cuaderno en la mano. No vengo a litigar en televisión, arrancó. Vengo a hacerme responsable de mi ceguera. Mientras yo inauguraba bibliotecas, otros usaban la pobreza como escaparate para vender ideas bonitas. No todos los ricos somos iguales, pero muchos nos parecemos cuando nos conviene. Pedimos historias de superación y olvidamos preguntar si hubo humillación para obtenerlas. Hoy pido una auditoría pública a la clínica de la doctora Vega y a cualquier proyecto que toque la vida de niños vulnerables. Las cámaras olieron sangre. Una periodista lanzó la primera piedra. ¿Usted acusa directamente a la doctora Vega? No acuso, respondió. Exijo transparencia y me comprometo a financiar, sin condiciones, el equipo independiente que la lleve a cabo, con participación de universidades y organizaciones de base del barrio. Y si la auditoría lo salpica a usted, me lo merezco si miré para otro lado. Un murmullo recorrido de respeto genuino cruzó la sala. Por primera vez en días, el millonario se pareció a un hombre, un rico aprendiendo a ser persona antes que imagen. Mientras esto pasaba en la ciudad, en la clínica, la doctora Vega afilaba defensa. Sus abogados impugnaron la incautación del medallón, acusaron a Noriega de espectacularidad y filtraron a Minonicim, columnistas amigos, una versión donde una madre desequilibrada, incentivada por el millonario viudo, habría robado material, viejo libreto, atacar al más frágil. Marta recibió mensajes anónimos en la madrugada. Cuida a tu hijo. ¿Vale la pena? Los ricos solo te usan. Ella tembló pero no se quebró. Si paramos ahora, ¿qué le digo a Dani?
susurró a Lucía, con ojos encendidos. ¿Que la gente millonaria siempre tiene la razón y que los pobres nacimos para bajar la cabeza? Le dirás que vos le enseñaste a mirar la luna sin miedo, contestó Lucía, y que cuando la luna guarda un secreto, lo suelta cuando hay valentía. El avance del vulnerable, que te lo prometí, empezó con cosas pequeñas y gigantes a la vez. Dani, que tartamudeaba en público, se animó a leer en voz alta un párrafo en el comedor comunitario. Yo me llamo Daniel. Me gusta dibujar lunas. Hoy no tengo miedo. Aplausos chiquitos. Lágrimas discretas. El país no se enteró, pero eso fue un hito. A veces el progreso no sale. En portada. Cambia 2 vidas en una tarde. La doctora Vega, en modo contraataque, dio su propia entrevista. Impecable, con un pañuelo color marfil. Me duele que el dolor de una viudez se convierta en linchamiento mediático, dijo. Nuestra clínica ha seguido todos los protocolos. Si hubo algún exceso, se revisará, pero rechacemos la demagogia. Algunos millonarios necesitan enemigos para llorar bonito. La frase disparó. Las redes explotaron. De un lado, los fans de Vega, llamando oportunista a Martín y manipulada a Marta. Del otro, gente del barrio contando historias de puertas cerradas y de humillación en recepciones blancas. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. Ahora seamos más serios que nunca, dijo Noriega. Peritajes, fechas, firmas. Y ojo, hay una pieza que no hemos encajado. El señor de traje, de la grabación. En una cena de donantes que estaba programada desde antes, Martín decidió asistir. Había una mesa larga, copas perfectas, nombres que mueven agujas. Entre ellos, Esteban, Landa, empresario editorial, viejo aliado de la clínica. Traje impecable, sonrisa de tiburón. Alma lo conocía. Él iba a publicar el segundo libro de Vega, ese de la narrativa de resiliencia. Martín lo observó con otra luz. Martín, lo saludó Landa. Lamento lo de Alma. Gran mujer. Gracias, respondió midiendo cada sílaba. ¿Cómo va ese libro? Maravilloso. Historias que te parten y te pegan de vuelta. El país necesita esperanza. ¿Y consentimiento? Relájate, rió Landa. Para eso están los abogados. La broma le hizo un hueco en el estómago. Ahí estaba el señor de traje, casi seguro. Y si él estaba comprometido, la resistencia iba a ser brutal. Esa noche, volvieron a escuchar el resto de audios. En otro se oía a Vega decir, Esteban, no puedo con esta mujer, amenaza con irse a prensa. Y la voz de Landa, inconfundible, cierra eso, lo que sea. Este libro no se atrasa. Lo tenemos, dijo Noriega serio. Esto es conspiración para encubrir prácticas indebidas. Y ahora, Marta, sin temblor, con hambre de justicia. Ahora pedimos que el chip sea autenticado por 3 laboratorios y le solicitamos al ministerio una comparecencia pública de la doctora y del señor Landa. Y Martín, el juez lo miró fijo. ¿Estás listo para ver cómo te revientan por la espalda los tuyos? Martín respiró hondo. Estoy listo para no ser cómplice. Se anunció la comparecencia. El país se sentó frente a la pantalla. Martín entró por la puerta lateral como testigo. Marta lo hizo por la puerta principal, con Lucía a su lado. Dani se quedó en casa, por protección, pero su dibujo de la luna viajaba en el bolso de su mamá. La doctora Vega llegó con 2 abogados y un discurso estampado. Landa, con un equipo de prensa. La sesión fue tensa. El fiscal enumeró audios, documentos y la incautación del medallón. Vega negó manipulación. Dijo que el medallón estaba resguardado por seguridad tras un extravío, lo cual no explicaba la etiqueta B12 Luna. Dijo que los audios podían estar editados. Landa sonrió y dijo que la literatura busca historias verdaderas y la clínica provee acompañamiento ético. ¿Ético?, preguntó el fiscal. ¿Usar a un niño sin consentimiento es ético? Jamás se usó a ningún niño sin proceso, replicó Vega. Tenemos firmas. Uno de los consentimientos tiene fecha posterior a la intervención, apuntó el fiscal, mostrando un documento ampliado. Además, la firma de la supuesta tutora se parece mucho a la de su asistente. La sala murmuró. Vega se tambaleó un instante, pero recuperó la compostura. Error administrativo corregible. Pidieron la voz de Marta. Se paró, tragó saliva y habló sin adornos. Contó cómo conoció a Alma, cómo vio la caja, cómo la humillaron en la recepción cuando pidió hablar con la doctora como madre, y cómo una noche un guardia sacó la caja en una moto. Contó que Dani vio el colgante guardado en un cajón. ¿Tiene pruebas, señora?, preguntó el abogado de Vega con condescendencia, además de su recuerdo. Sí, dijo Marta, sacando el dibujo arrugado de la mochila. Mi hijo no sabe de trajes ni de auditorías, pero dibuja lo que ve. Dibujó la B12, dibujó la luna, dibujó la mesa con galletas donde se guardó el colgante. Ustedes subestimaron a un niño, yo no. La sala, que esperaba lágrimas, recibió a 0. El momento catártico quedó a medio hornear.
porque la defensa pidió receso para verificar autenticidad, y cuando parecía que el día iba a diluirse, entró el perito del laboratorio independiente con un informe preliminar. Las voces del audio correspondían con un 98% de certeza a Vega y a Landa. Los metadatos coincidían con horarios de accesos a la clínica. El chip no mostraba signos de manipulación posterior. Con esto, dijo el fiscal, solicito la suspensión provisional de la doctora y prohibición de salida del país, y la apertura de proceso al señor Landa por coacción y encubrimiento. El auditorio estalló en susurros. Vega apretó los labios. Landa dejó de sonreír. Martín miró hacia arriba, como si la luna del medallón hubiera trepado al techo del salón. No era victoria, era apenas justicia en camino, pero algo faltaba. Un giro más hondo, ese que puede redimir a un millonario de verdad. Y ese giro llegó esa noche, en forma de una caja más pequeña, entregada por un viejo de mantenimiento de la clínica que golpeó la puerta de Lucía. Esto lo escondió mi compañero cuando dijeron que iba a visita. Susurró. Dijo que si pasaba algo feo, se lo diera a la señora que ayuda en el panteón. Dentro había notas de la doctora Vega en una libreta negra. Descripciones frías de casos, incluyendo a D7, niño, 7 años. Alta capacidad proyectiva en dibujos. Pérdida paterna no elaborada. Potencial narrativa. Como si la vida de Dani fuera un eslogan. Había también un recibo de donación firmado por Landa con una cláusula espantosa. Derecho preferente de publicación sobre relatos y materiales audiovisuales generados en programas asociados. Con esto se terminó el E100. Malentendido, dijo Noriega. Marta cerró los ojos, agradecida y rota. Habían tratado a su hijo como cantera de historias. No más, dijo firme. Nunca más. El cliffhanger suave que te debo. Al día siguiente, el país verá la caída pública de una intocable. Pero alguien más va a intentar arrastrar a Martín con ella. ¿Te quedas un poquito más? La conferencia extraordinaria se convocó en el Teatro Municipal. Afuera, carteles dividían el aire. Vega, te creemos. Frente a, los niños no son. Marketing. En primera fila, discretos pero atentos, vecinos del barrio. Atrás, trajes caros. La ciudad entera olía a antesala de desmascaramiento. Y sí, te aviso, habrá humillación pública, pero no como venganza hueca, como espejo necesario. La doctora Vega entró con el rostro tenso, sin pañuelo esta vez. Landa no apareció. Su abogado alegó cuadro de ansiedad. En el escenario, una mesa con micrófonos. El fiscal, el juez Noriega, 2 académicos invitados y un representante de organizaciones comunitarias. Nadie menos que Lucía con blusa sencilla y mirada firme. No vengo a humillar, dijo ella al empezar. Vengo a recordar que las manos con tierra también saben leer contratos, y que cuando un millonario se equivoca, puede aprender, pero cuando un pobre se equivoca, paga con la vida. Ya no más. El fiscal leyó hallazgos, audios verificados, documentos, la libreta negra con potencial narrativa, el recibo con cláusulas de apropiación de relatos. Mostró el medallón en una urna de 1900 cristal, la luna brillando modesta. Este objeto contiene un mensaje, dijo. Una mujer, Alma Ibarra, intentó detener un sistema que convertía experiencias íntimas de menores en mercancía discursiva. Fue silenciada, su colgante retenido, sus notas ocultas. No vamos a permitir que la memoria se archive en B12. Pidieron la palabra de la doctora. Se levantó con la dignidad que le quedaba. Cometí errores, admitió. Confié en una estructura demasiado confianzuda. Delegué. Eso no me hace una criminal. ¿Quién autorizó usar materiales de niños para un libro?, preguntó el fiscal. Nunca autoricé sin consentimiento. Los consentimientos eran apócrifos. No me consta. Le constará en juicio. Entonces, pasó lo que nadie esperaba. Martín pidió la palabra. Usted no está en el banquillo, le recordó el moderador. Lo sé, dijo el millonario, pero tengo algo que decir. Hizo una pausa que no fue teatral, fue humana. Yo financié parte de esos programas creyendo que hacían el bien. No, pregunté suficiente. Me gustaba la foto. Me gustaba ser el rico que ayuda. No vi la humillación que se colaba por los pasillos. No escuché a quienes no tenían tarjeta de presentación. Le fallé a Alma. Le fallé a Dani. Le fallé a mi ciudad. Y desde mi parte, ofrezco 3 cosas concretas. 1. Un fondo independiente, administrado por el barrio, para apoyo psicológico gratuito a niños y familias, sin cámaras ni notas al margen. 2. Una beca a nombre de Alma para formar trabajadoras comunitarias, como Lucía. 3. Renuncio al consejo de donantes de cualquier institución que no tenga asientos reservados para representantes de base. Miró a Marta. Y a ti te pido perdón. Yo, millonario, fui parte de tu miedo. Un silencio de esos que acomodan el corazón cayó sobre el teatro. Alguien empezó a aplaudir, tímido, y luego el aplauso se volvió oleaje. La redención no borra el pasado,
Pero abre puerta. La doctora Vega, acorralada por pruebas y por ese giro que la dejaba como retrato de orgullo, intentó un último recurso. De acuerdo, me equivoqué. Pero, ¿y si la muerte de Alma no fue tan accidental? Dijo, venenosa. ¿Qué hacía esa noche? ¿Con quién habló? El golpe bajo quería desviar la mirada. El fiscal la detuvo. No desvíe. Hay una investigación abierta y no encontrará salvavidas ahí. La pieza que faltaba llegó entonces desde el fondo del teatro. Un hombre mayor, el mismo de mantenimiento, levantó la mano. Yo la vi la noche del accidente, dijo. Salió de la clínica llorando con su luna en la mano. El guardia se la quitó para registrarla. Ella dijo que no, que tenía que llamar a su esposo. Yo solo pude decirle que tuviera cuidado con la moto en la esquina. La esquina estaba oscura. Fue una mala maniobra, no una persecución. Pero todo lo demás sí fue deliberado. El teatro contuvo la respiración. La muerte de Alma, por fin, quedaba a salvo de teorías sucias. No había asesinato, había negligencia, manipulación y un accidente. A veces la verdad es menos cinematográfica y más dura. Martín lloró sin esconderse. Gracias, balbuceó al hombre. Gracias por darle descanso a mi esposa. El fiscal pidió medidas cautelares para Vega y Landa. Acordaron embargar cuentas vinculadas a programas de resiliencia y prohibir cualquier publicación que usara material de menores sin auditoría previa. Una académica tomó el micrófono. La caridad sin ética es marketing. La investigación sin cuidado es abuso. Construyamos marcos con la gente adentro, no encima. Lucía asintió con la luna de la urna reflejada en sus pupilas, y el progreso visible del vulnerable siguió su ruta. Días después, en el comedor, Dani se animó a subir a un pequeño escenario con otros chicos y leer su propio texto, escrito con ayuda de una maestra del barrio. Yo pensaba que los millonarios eran gigantes con frío. Ahora conocí a uno que se puso una chamarra normal y me escuchó. No quiero que me usen para un libro, quiero que mi mamá pueda dormir sin miedo. Cuando terminó, se rascó la oreja, tímido, y recibió una ovación honesta. La expansión en el futuro, que era opcional pero acá sirve, nos lleva un año adelante. El fondo Alma Ibarra sostuvo talleres de duelo y arte con cuidado real. No se grababa nada sin consenso, y la regla de oro era, si duele, primero se acompaña, si inspira, se comparte solo si quien vivió lo decide. La clínica de Vega reabrió bajo nueva dirección, con un consejo ciudadano obligatorio. La doctora enfrentó un proceso, aceptó responsabilidades y quedó inhabilitada por años. Landa perdió el contrato, y su editorial tuvo que publicar una disculpa pública y financiar bibliotecas en el barrio, sin placas con su nombre. Y el millonario aprendió. No se volvió santo, se volvió más humano. Vendió uno de sus autos, financió sin selfies y visitó el panteón sin trajes. No te vuelvas frío, decía la voz de Alma cuando el mundo le pedía volver a la comodidad. Él, ahora, llevaba un medallón de luna en el bolsillo, no el original. Ese vivía en la urna que custodiaba el archivo comunitario, sino uno igual, baratito, que compró en el mercado y que él mismo se prometió mantener vacío para no guardar nada que no deba esconderse. La escena final que te quiero regalar sucede un domingo. Martín, Marta y Dani van al panteón con Lucía. Llevan flores sencillas y pan con canela. La tumba de Alma está limpia y luminosa, no por lujo, sino por cuidado. Dani deja su dibujo más reciente, una luna enorme que cuida una escalera donde suben niños, madres, viejos, y también un millonario con los zapatos manchados de barro. ¿Crees que Alma nos está viendo?, pregunta Marta. Sí, dice Martín. Y creo que está sonriendo porque aprendimos a no confundir historias con mercancías. Lucía hace una broma pequeña, para que la vida no pese tanto, y porque al fin alguien trajo pan decente a este lugar. Antes de irse, Martín toca el mármol y susurra: perdón, y gracias por la luna. La brisa mueve las flores. No hay música de película, hay silencio bueno. El Nino de cientos y tipo de silencio que llega cuando la humillación tiene respuesta y el poder se sienta a aprender. Te pregunto a vos, que me escuchaste hasta aquí, ¿qué hacemos con nuestras lunas? ¿Las escondemos en cajones con etiquetas o las dejamos alumbrar los secretos que es mejor contar? Porque entre millonarios y pobres, entre ricos que se creen intocables y humildes que sostienen la ciudad, hay un puente que no se compra: escuchar. Y en esa escucha, a veces, la luna se abre, y lo que cae de adentro no es escándalo, es dignidad. Al final, la luna no brilló por magia, brilló porque alguien se atrevió a escuchar donde otros solo querían hablar. Un millonario dejó de posar para volverse persona, una mujer pobre dejó de agachar la cabeza, un niño dejó de ser potencial narrativo para ser voz, y una humillación pública se transformó en espejo para que nunca más confundamos caridad con mercado. La lección es sencilla y desafiante. El dolor ajeno no es un atajo a nuestra imagen,
Es una responsabilidad que se honra con ética, tiempo y verdad. ¿Y tú? ¿Qué harás con tus propias lunas guardadas? ¿Vas a esconderlas en cajones con etiquetas bonitas? ¿O vas a abrirlas para que alumbren lo que debe cambiar? Si esta historia te movió algo, suscríbete al canal, comparte este relato con quien necesite escuchar y cuéntame en los comentarios. ¿Dónde viste una B12 en tu vida y cómo la vamos a abrir juntos?